Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, pues saludo con gusto a Sergio Aguayo. Sergio, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿me escuchas? Sí, déjame ver qué pasa. Algo ¿Tú me pasa oyes? con tu... Bueno, ya te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Y tú qué tal? Bien, buenos días. Denise Dresser, buenos días. Denise, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Lorenzo. Buenos días, Lorenzo Meyer. Gracias por estar aquí esta mañana de lunes. Que no digo buenos días, sino hola. Saludos. Lorenzo, ¿cuándo volveremos a escucharte decir te buenos escucho días? perfecto. Buenos días. Cuando Buenos días. tengamos la vacuna y ya estemos todos libres otra vez. Estemos libres otra vez. Oye, pues ayer y hoy el presidente ha dicho que recuperemos la libertad. Es todo un tema, ¿no? Al final de cuentas está planteando López Obrador que nos hagamos cargo de nuestra propia decisión. Es un tema importante al final de cuentas. Lo dijo ayer, lo volvió a decir hoy, que volvamos a las actividades con los cuidados del caso, pero utilizó esa expresión, Lorenzo. Déjame, si te parece, iniciar con eso, porque al final estamos en un momento en donde, me parece, la población estamos necesitada de información que nos permita decidir qué sigue, decidir qué hacemos, decidir cómo van las cosas, y el presidente entre ayer y hoy está enfilando las cosas a la responsabilidad individual o la decisión que los ciudadanos podamos tomar en función de una epidemia que sigue ahí en semáforo rojo y anaranjado, y que, bueno, pues al final está planteando la expresión que tú mismo usas ahora en otro sentido, pero al final de cuentas usas la palabra libertad para hablar de que podamos desarrollar nuestras actividades pues de otra manera que no sea esta la del confinamiento. ¿Qué decir al final de cuentas en un momento donde, por un lado, países han tomado decisiones draconianas, prohibiendo la salida de los habitantes para evitar la propagación del virus COVID-19? Por otro lado, en el caso mexicano se ha apostado por la decisión de las personas de hacer caso a las autoridades. Hay, desde luego, una consideración de emergencia sanitaria, legalmente así se estableció en el órgano oficial del Diario Oficial de la Federación para que así quedara establecido. Pero bueno, entre ayer y hoy, vuelvo a decir, Lorenzo, y te lanzo al ruedo con este tema, está planteando el presidente de recuperar la libertad en el sentido de volvamos a salir con los cuidados del caso, pero es una señal en un sentido que no sé si va acorde a lo que dicen los semáforos y la epidemia que sigue ahí. ¿Qué piensas, Lorenzo? Bueno, pienso que no hay salida adecuada. No podemos nosotros como individuos, ni el gobierno tampoco, tomar una decisión drástica, definitiva, porque no conocemos bien la enfermedad y sobre todo no tenemos un remedio. Entonces no estoy descubriendo nada, simplemente el sentido común. Hay dos polos que tiran en direcciones opuestas. Uno es el conservar la salud, encontrándonos lo menos posible con nuestro prójimo, tratando de que el resto de la humanidad casi desaparezca, excepto en actividades muy esenciales que todos nosotros seguimos necesitando, o bueno, casi todos nosotros. Por ejemplo, el tener los servicios de luz, agua, tener que recojan la basura y, desde luego, los servicios de paquetería para que nos lleguen cosas que nosotros podríamos ir a recoger antes y que ahora necesitamos que alguien las traiga, ir a la tienda, al supermercado, pero en general este es un aislamiento
porque el enemigo lo tenemos, no sabemos dónde, puede estar ahí a unos metros de nosotros, y no hay defensa real, clara. Tenemos el cubrebocas, tenemos las máscaras esas que parecemos entre policías antimotines y gentes que hacen soldadura autógena, pero ahí está dando vueltas en torno a nosotros. Y de otra parte tenemos a la economía, las necesidades tanto individuales como colectivas. Algunos, como es mi caso, podemos darnos el lujo de seguir recibiendo la pensión, algunos otros ingresos, y mantenernos en nuestra casa, e incluso desarrollar actividades como esta, estar en tu programa sin salir de casa. Pero así no se puede en el largo plazo. Entonces, el largo plazo requiere una actividad económica más contundente. Esa actividad contundente tiene riesgos. Y no hay Dios que, bueno, quitemos a Dios de esto, no hay fuerza capaz de lograr que en este momento la economía, la nuestra, la colectiva, vuelva a adquirir el dinamismo que necesitamos que adquiera, sin tener riesgos. La vida siempre ha sido un riesgo, pero en este caso es uno muy concreto. Entonces, la responsabilidad no necesitamos que nos lo diga Andrés Manuel López Obrador, lo estamos viendo todos los días en estas imágenes que tú estás presentando. No es que a partir de ahora podamos empezar a movernos con mayor libertad, es que ya se movían con esa libertad desde hace mucho. Tú dijiste en la introducción que hay países que pueden poner medidas draconianas. Bueno, pensamos todos en China, claro, pues es el ejemplo obvio, pero también pensamos en otros países europeos en donde la policía o los carabinieri imponen, usted porque está en la calle, tiene permiso. Algunos también son en América Latina. En México, cuando desde la autoridad se dice, bueno, aquí no vamos a hacerlo por la fuerza, vamos a hacerlo por convencimiento, es porque no se puede de otra manera. No existe la capacidad institucional para meternos por la fuerza a todos en casa. Entonces, más vale hacer de una necesidad una virtud. Decir, este es un país de mayor libertad. Siempre ha sido un país de mayor libertad, pero libertad un poco anárquica, porque sus instituciones no tienen la fuerza que se requiere. Cuando Victoriano Huerta decidió militarizar México y militarizar la universidad, los ferrocarriles, las fábricas, las escuelas, etcétera, pues era un sueño, porque someter a disciplina militar entonces y ahora a este país estaba difícil. Finalmente es una situación en la que sí, todos tenemos que hacer un esfuerzo por minimizar el contagio, sabiendo que no hay de otra, no hay una posibilidad de detener a este virus, que en algún momento podrán venir las vacunas. Eso es lo que espero, lo que esperamos todos. Entonces la situación cambiará. Ahí sí habrá una responsabilidad muy directa, tanto del sector público para conseguir las vacunas, como del individuo para vacunarse, como se le hace con otras enfermedades. Ya sé que hay países y algunas gentes por aquí entre nosotros que dicen que no hay que vacunarse es malo, etcétera. Pero la influenza, que es muy parecida a esta y de la que yo tengo experiencia muy desagradable,
la vacuna te ayuda, no te asegura una inmunidad absoluta, pero bueno, se puede vivir con una pequeña dosis de incertidumbre, pero en esta la incertidumbre es mayor, es enorme, y no podemos darnos el lujo de mantener la economía semi paralizada. Así que algunos lo van a tener mucho más difícil que otros. En el caso de las universidades, que es el universo en el que yo me muevo, ya nos advirtieron, tienen que ser las clases por esta vía, por el internet, por alguno de estos métodos. Algunos se llaman muy raros como Blue Jeans y otros como Zoom, que pues hay que aprender a usarlos. No va a ser lo mismo, no se puede tener el ambiente de una clase en donde un alumno puede interrumpir y entonces meterse al diálogo en el momento mismo. Y desde luego los alumnos, en buena medida la universidad consiste en hacer contactos, en tener discusiones entre ellos, en una vida dentro del alumnado que abre muchos horizontes, y también entre los profesores, la discusión informal. Yo la encuentro a veces en el sitio en el que me muevo mucho más rica que la interacción formal. Bueno, todo eso entra en cambio, no voy a decir en crisis, pero sí en un cambio. Y no estamos todavía muy duchos en esto, pero podemos hacerlo. Hay otros que desgraciadamente no pueden hacerlo, y entre más bajas en la escala social, más peligroso se convierte su vida cotidiana. Hay alguien que va a tener que pagar más por esta apertura, y está en la base de la sociedad. Es una injusticia más de las muchas en las que nos movemos y vivimos. A veces una buena parte de nuestros ciudadanos sin tener mucha conciencia de ello. Ahora vamos a tener más. Pero bueno, concluyo, es una elección en que sí hay, en parte es una decisión personal, y en parte es una decisión obligada. No puedes permanecer cerrado en tu castillo de la pureza todo el tiempo. Unas gentes sí podrán, pero son la minoría. Entonces el riesgo de vivir aumenta, y no es nada más para nosotros, es para todo el mundo. Los chinos, como dije, que ya volvió un rebrote ahí, que luego acordonaron la zona, y hay de aquel que no obedezca, porque ahí sí no tienen alternativa, van a poner como islotes dentro de China, pero tienen la capacidad, tienen las instituciones, tienen el sistema político. Nosotros no lo tenemos. Así que, bueno, pues va a ser una etapa de mayores riesgos y de transformación en nuestras relaciones sociales, en el trabajo, en en las familias, en las amorosas, en todo va a haber transformación. Sin duda, y bueno, pues Denise, Sergio, después de escuchar a Lorenzo, también, bueno, sugiere incorporar en el análisis, además de este mensaje de regresemos y volvamos a nuestra libertad, en pocas palabras, está el decálogo que lanzó el presidente y que ha sido bastante comentado todo el fin de semana, un decálogo donde el presidente pues está, como dirían los clásicos, ¿no?, pidiendo o planteando a la población: come frutas y verduras, bebe agua pura, sé optimista, busca el camino espiritual, ¿no? Bueno, todo esto que al final de cuentas está lanzando el presidente. ¿Quién decía eso de come frutas y verduras? Creo que era el anuncio final de los anuncios, ¿no? Bueno, en el come frutas y verduras, esto es parte de lo que dijo el presidente de la República. Es un fragmento del decálogo, no es completo, pero los invito también a que lo analicemos junto con Denise y Sergio.
en esta etapa hacia la nueva normalidad, debemos recobrar a plenitud el sentido de la libertad y decidir nosotros mismos, con base en lo que hemos aprendido, cómo protegernos del contagio y de la enfermedad. A mi ver y entender, debemos asumir la construcción de la nueva normalidad con estas acciones y actitudes. 1. Mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias. Aquí abro un paréntesis para decir, es muy importante escuchar por las tardes, por la noche, las conferencias, los informes del doctor Hugo López-Gatell. Sigamos acatando las recomendaciones para cuidarnos y minimizar el riesgo del contagio. Pero hay algo importante, lo subrayo. Hagámoslo con independencia, con criterio y con responsabilidad. 2. Actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mucho mejor las adversidades. Bueno, pues ahí siguió el presidente hasta desarrollar este decálogo en el cual habla de darle la espalda al egoísmo, al individualismo, ser solidarios, ser humanos, alimentarse de cierta manera, en fin, todo lo que está en este decálogo. Sergio, ¿cómo ves las cosas del mensaje presidencial en estos dos territorios? El decálogo con estas recomendaciones de esta naturaleza y pues hacerse cargo con independencia de regresar a las actividades. Carmen, me quedé desconcertado por varias razones. Primero, el decálogo. El decálogo es carne para los críticos. De hecho, tú lo dijiste, durante el fin de semana el domingo hubo una luz de críticas que continúan este lunes. Y hoy dediqué buena parte de la mañana antes del programa a leer todas las columnas que han aparecido sobre el tema, y hay una gran cantidad de críticas que le señalan lo equivocado del tono, lo contradictorio, el hecho de que está abdicando a la Rectoría del Estado porque la salud pública ya no dependerá de la Rectoría del Estado, sino de lo que cada persona decida de acuerdo a su buen saber y entender. Pero lo que más me llamó la atención, Carmen, es el silencio de quienes son partidarios de Andrés Manuel López Obrador en las columnas de opinión, porque hay una buena cantidad de simpatizantes, y me llamó la atención, y voy a dar algunos ejemplos, o el tono más bien crítico, o lo más común, evadir al tema. Por ejemplo, hay una crítica explícita en La Jornada en Julio Hernández López, que tiende a tener una visión más favorable a las decisiones de la 4T, y su columna de hoy es francamente crítica, irónica. Magú, con sus cartones, es también muy lapidario, porque lo dibuja como un Moisés parado en la azotea y subido en la silla presidencial y con una pie en la parte superior de Palacio, con las tablas en donde dice la Biblia, Moisés rescató los 10 mandamientos. Pero luego, revisando a los columnistas que habitualmente respaldan las tesis del presidente, estarían John Ackerman, que hoy publica en la Jornada,
que condena las reacciones de quienes fueron mencionados en el documento BOA que tal vez comentemos, tal vez no, pero en todo caso ocupó buena parte de la semana. O Gibran Ramírez en el Milenio, que habla de la dependencia de los críticos de Andrés Manuel López Obrador y señala explícitamente a Porfirio Muñoz Ledo o al presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, pero ninguno de ellos respalda abiertamente al decálogo del presidente, pese a que tuvieron el domingo para redactar su texto. Y en el periodismo, pues a veces uno tiene que dejar la idea que tenía para una columna y abordar lo más relevante, y el domingo, era un buen día para responder a los críticos. Finalmente, Alejandro Solalinde, el sacerdote Alejandro Solalinde, que ha pronunciado frases memorables para respaldar al presidente, en esta ocasión guardó silencio. Es decir, para mí es un decálogo totalmente improcedente, que no tiene lugar en boca de un presidente laico. Es un texto propio de un pastor, de un predicador, que se sube a un púlpito y habla a su grey para exhortarla a ser bueno y buena, pero no a un presidente que está que es responsable último de la salud pública de un país de 135 millones de habitantes. Supongo, no quiero interpretar a ninguno de los columnistas o caricaturistas que favorecen al presidente, que pues prefieren no sumar su voz a planteamientos del presidente. Tal vez es muy revelador que la única voz de peso dentro ya moviéndome hacia los políticos, que ha declarado no fue la secretaria de Gobernación ni secretario de Salud, que pues le correspondía, o López-Gatell, nada dijeron sobre el decálogo. Fue la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que mencionó que la evidencia científica disponible le permite sumarse al decálogo del señor presidente, lo cual pues también ha servido para que venga la crítica acerba, hiriente, dura contra la titular de CONACYT, que pues ignoro en qué evidencia científica se está apoyando, porque yo no, lo que estoy leyendo en los artículos que circulan profusamente en los medios de comunicación no hablan. Es decir, un decálogo improcedente, absurdo, que ha recibido la crítica generalizada y el silencio impactante de quienes lo respaldan en las páginas de los periódicos y quienes lo acompañan en la responsabilidad de gobernar a México. ¿Qué dices, Denise Dresser, de todo esto? Denise. La postura presidencial me parece una peligrosa abdicación de responsabilidad. Como el gobierno optó por no pelear de manera agresiva, contundente al coronavirus, ahora enfrentamos una crisis en los dos frentes, sanitaria y económica. Y el gobierno parece haber perdido el control tanto de la estrategia como de la narrativa. Yo suscribo los puntos del decálogo del presidente, todos me parecen aplaudibles en el sentido de cuidarse uno la salud y el bienestar, pero ese decálogo parece consejos de un instructor de yoga, no el de un líder en medio de la peor debacle de nuestros tiempos. Y llegamos a este punto, Carmen, por una combinación de errores y omisiones, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer,
Y me parece que la principal responsabilidad recae sobre el presidente, que no entendió la gravedad de la pandemia, que siempre ha buscado minimizar sus efectos. Había que seguir recorriendo el país en las giras, comiendo en las fondas, besando a las niñas, en campaña permanente. Y en su visión a México lo salvaría el detente Jesús, la fuerza moral, la familia solidaria, y no la ciencia, no la evidencia, no los ejemplos de otros países, no los programas de apoyo a los más pobres o a los miembros del sector informal, como el ingreso básico universal o las políticas contracíclicas. Y por esa visión presidencial, pues no hubo recursos, ni ganas, ni instrucciones para reaccionar a tiempo. No se ordenó un confinamiento drástico, agresivo y vigilado desde los primeros días, como sí hubo en muchos países democráticos. El ejemplo de China no es el único. En toda Europa hubo confinamientos estrictos del estilo que no se dieron en México. No se dedicó dinero a la compra oportuna de cubrebocas ni equipo, no se explicó la importancia del cubrebocas, no se preparó la reconversión hospitalaria, ni se educó al personal de salud desde las primeras semanas. Anoche que escuchaba al presidente y sus cifras, pensaba en qué planeta paralelo vive. México tuvo el tiempo y la experiencia para prepararse y este gobierno decidió no hacerlo, porque el presidente o no quería endeudarse o encerrarse o educarse o posponer sus obras o cambiar la dirección general de la Cuarta Transformación. Y Carmen, todos los países han enfrentado los mismos dilemas que México. Y ahora vemos quiénes lo han hecho mejor. Ya salen las listas de países que instrumentaron estrategias exitosas y muchos de ellos tienen menos recursos que México. Son países menos ricos con sistemas hospitalarios aún peores que los nuestros. Pero usaron el martillo para suprimir exitosamente y ahora abren cautelosamente. Hubo un artículo en esta temporada que me pareció de los más definitorios de Tomás Puello. Se llamaba Coronavirus, el martillo y el baile. Y argumentaba que desde el inicio, desde el primer caso en China, sabíamos que era imperativo frenar el crecimiento exponencial de los casos y para eso había que confinar de inmediato, no a medias tintas como lo hizo México. Había que entrenar a la población a usar el cubrebocas, había que desplegar pruebas masivas. La Ciudad de México acaba de anunciar que comienza un programa más grande de pruebas, pero pocas, miles al día, cuando en proporción de la población que tiene el país y según las instrucciones del Center for Disease Control, la Universidad de Harvard, todos los grandes centros de investigación, en función de su población, México debería estar haciendo casi 1 millón de pruebas al día para poder localizar a los asintomáticos, a los infectados, aislarlos. Se tuvo que haber cerrado masivamente y crear condiciones para reabrir seguramente. Y discrepo del doctor Meyer, sí había de otra. Y en vez de una estrategia bien pensada, bien ejecutada, en México tuvimos a López-Gatell y sus contorsiones, a Sheinbaum y sus concesiones políticas, al gobierno federal peleándose con los estados en lugar de colaborar con ellos, a funcionarios de salud dando explicaciones confusas en conferencias ininteligibles y a un presidente que en medio de la pandemia, aparte de denostar a muchos mexicanos cuando debería unirlos, ha ofrecido mensajes como el decálogo. Vemos semáforos que cambian de color sin explicaciones creíbles,
picos de contagio que se anuncian y después no ocurren, subregistros de muertos e infectados que solo se reconocen después de ser señalados por la prensa internacional, y una economía despedazada que ahora se reabre con una estrategia improvisada. Y lo más triste aún, a mi juicio, un gobierno que ahora va a obligar a los pobres a salir de nuevo a la calle, a trabajar y a infectarse, a contagiarse, porque no les proveyó apoyos económicos para que se quedaran en casa. Y eso creo que evidencia a un presidente que ha optado por la actitud del conservadurismo más duro. Sálvate a ti mismo porque el gobierno no te va a ayudar. Pues ahí está la lectura que hacen ustedes sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Déjenme, Denise, Sergio, Lorenzo, hacer una pausa y volvemos en la parte final de la mesa. Volvemos con ustedes. Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, pues regresamos esta mañana en la mesa política. Mencionaste, Sergio, el tema de BOA, que ha ocupado buena parte de la atención desde el momento en que, desde la Presidencia de la República, en voz del coordinador de información de la Presidencia de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, se expuso, se presentó un documento cuyo origen y autenticidad se desconocen, y bueno, pues del cual se deslindó todo mundo, como sabemos, de forma inmediata, esto llamado BOA, bloque opositor amplio, si no me equivoco. Y bueno, ahora está la autoridad electoral pues recibiendo una queja del Partido Acción Nacional que pues señala al presidente de la República y al propio Ramírez Cuevas precisamente por estar haciendo uso electoral en la propia conferencia matutina de todos los días, pero con este tema que tiene desde luego implicaciones electorales. Así que bueno, pues Sergio, ¿cómo ves el asunto de BOA? Este documento que bueno, pues eso, todo el mundo se deslindó del mismo, pero que la presidencia decidió colocar como una muestra del tipo de organización que se estaría orquestando pues para afectar a Morena y a su propio gobierno. ¿Qué dices de este tema, Sergio? Carmen, ese tipo de revelaciones pueden tomarse o a broma o en serio. La semana pasada, toda la semana pasada, hubo reacciones que oscilaban entre la chacota, la ridiculización o el análisis más serio de lo absurdo que resulta que se tome ese espacio privilegiado de las mañaneras para que se lea íntegramente un documento no verificado, no sustentado, que además inmediatamente estuvo rodeado de la sombra de la sospecha, porque al día siguiente el Universal dedica su columna de trascendidos a una afirmación muy grave, porque no ha sido aclarada ni por los funcionarios de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, o el mismo presidente. Lo que dice el Universal es que fue un representante que desayuna con frecuencia en el Palacio Nacional, les llevó ese documento pidiéndoles que lo sacaran como si fuera propio, como si fuera fruto de una investigación del Universal, y que eso fue un día antes de la mañanera, y que cuando el Universal lo rechazó prestarse a la simulación, entonces fue difundido en la mañanera. Repito, fue una acusación muy grave que aun cuando apareció en la columna de Trascendidos, tenía afirmaciones tan certeras que llevaron a Ricardo Monreal, un representante que desayuna con frecuencia en Palacio Nacional, a decir que él no había sido el que había llevado el documento. Y eso me sirve como preámbulo para llamar la atención sobre una de las columnas de opinión más notables que he leído de un militante de Morena y de la Cuarta Transformación, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, ese viejo león de la política mexicana,
un artículo espléndido que es una condena severísima, en la cual menciona de pasada al BOA, al BOA, sí, al plan BOA, entre otras muchas críticas que hace muy certeras a lo que está pasando en la 4T. Mi opinión, veo a un movimiento, un proyecto reformador salvable en muchos aspectos, a la deriva, confundido, a la defensiva, buscando inventarse, en el caso de la BOA, a conspiradores, conjurados que se quieren lanzar en contra del gobierno transformador y acompañado por documentos erráticos desconcertantes como el decálogo que comenté hace algunos minutos. Algo está pasando, algo anda mal en la 4T, en la cuarta transformación, porque no puede ser que den cabida un documento tan endeble, con tan poco sustento, anónimo, como si fuera una evidencia concreta de una conjura para una especie de golpe blando, ni tampoco se entiende, o sí se entiende, o yo lo interpreto como señal de debilidad, de desconcierto, de andar a la deriva, de un decálogo improcedente, absurdo. Denise, ¿qué dices del tema BOA? A ver, un momento. Me parece que forma parte de una estrategia, esta sí, muy bien calibrada y con objetivos muy específicos. Todos los días vemos cómo el presidente desde la mañanera elige a un enemigo y lo embiste. Desde el púlpito presidencial ha insultado a los científicos, ha descalificado a los médicos, ha trivializado a los técnicos, ha minimizado los reclamos de las mujeres víctimas de la violencia y ha inventado complots en su contra. Y la última iteración de este estilo peculiar de gobernar es la diseminación de ese documento, el misterioso proyecto BOA, el Bloque Amplio Opositor, del cual, por cierto, no formó parte, no sabía de su existencia, dudo de ella, es un presidente por el cual además voté. Y lo fascinante es que no importa para el presidente que todos los aludidos se hayan deslindado o que el documento no tenga un origen verificable o que el Universal haya sugerido que su promotor es un prominente miembro de Morena. El presidente decidió diseminar noticias falsas, fake news, porque es parte de su estrategia. La estrategia de divide para vencer, identifica al adversario para destruirlo, polariza para consolidar al poder, noquear a la oposición, dejarla en el piso en la elección del 2021. Y creo que vale la pena señalar que esta estrategia de polarización no es exclusiva a México, es el estilo de gobernar de otros líderes como Trump, como Putin, como Orbán, como Erdogan, con medidas que decretan o imponen, con medidas que parecen legales, pero en realidad son inconstitucionales, con decisiones que se justifican como un combate a la corrupción, pero entrañan un proceso de destrucción. Y así hay que entender pues la ley de austeridad republicana, la colonización partidista de la CNDH, la iniciativa por desmantelar a los órganos reguladores. El argumento del presidente es muy similar al de sus contrapartes en otras latitudes. Eran instituciones caras, ineficientes, capturadas por partidos o por élites que previamente ocuparon el poder, pero en vez de corregirlas, el plan es destruirlas, en vez de enmendar, se trata de desmantelar. Y muchos, incluso quienes nos están oyendo, muchos aplaudirán esto porque
En parte el presidente tiene razón, la transición se truncó y el sistema de partidos abusó, la oposición ha sido y parece peor, y como la clase política pisoteó a las mayorías, ahora muchos prefieren subcontratar el destino del país a un solo hombre por más rijoso que sea. Y el problema que yo veo es que esta rijosidad no es solo una cuestión de personalidad. Hay método detrás de lo que parece locura. Pelear permite desdemocratizar, pelear le permite desinstitucionalizar, reñir le permite destruir, y cuando el presidente declara que son tiempos de definiciones y se está con él o contra él, convierte a los críticos en adversarios. La oposición legítima, aunque uno piense que esté moralmente derrotada, pasa de pronto a ser una fuerza ilegítima, y cualquier postura que pida mejorar, transparentar o deliberar es descalificada como una traición a la transformación. Y eso le permite al presidente ir quitando uno por uno los barandales de la democracia. Los contrapesos, como el Congreso, se vuelven comparsas, las instituciones, como la Secretaría de la Función Pública, se vuelven armas políticas para controlar o amedrentar, la prensa es prostituta, los columnistas son conservadores, los medios son matraqueros, a Carmen Aristegui hay que apagarla. Y detrás de esta narrativa hay un tufo de golpismo, pero a la democracia. Y la mexicana sin duda ha sido deficitaria, disfuncional, pero creo que el ánimo de muchos de los que votaron por este gobierno era el ánimo de reconstruir, componer, mejorar. Y el presidente, en lugar de ello, opta por polarizar y erigir enemigos imaginarios porque le conviene hacerlo. Y el problema para el país es que entonces la democracia, con todo y sus defectos, y nunca argumentaría aquí que era perfecta, que era como la sueca, que había Estado de Derecho. No, eso no es así. Había que componerla, pero esa democracia así chatita y descompuesta, entonces en el discurso polarizador sí deja de ser un proceso de estira y afloja, de negociación y deliberación, de disenso y consenso, y se vuelve un juego suma cero, donde para que el presidente y Morena ganen, todos los otros, sea la BOA, sean periodistas, sean analistas, todos ellos se ven obligados a perderlo todo. Y en uno de los libros también más influyentes de la temporada, el de Steven Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, argumentan algo con lo que yo coincido. La polarización extrema mata. Y el asalto del presidente desde Palacio Nacional, para mí está matando el sueño democrático que incubamos desde que sacamos al PRI del poder. Y eso me preocupa, al margen de que la BOA sea una invención, me preocupa el ánimo de denunciar cualquier oposición, cualquier crítica, cualquier disenso como ilegítimo, cuando es precisamente esa pluralidad la que hace posible a la democracia, hace posible componer lo que echamos a perder, Carmen. Pues para cerrar, le pido al doctor Lorenzo Meyer una reflexión. Bueno, se han dicho muchas cosas acá. Tiene sus significados el haber presentado este documento de un bloque opositor amplio en un documento, pues eso sin origen y sin autentificación, pero con todo lo que ello implicaba. Lorenzo, ¿cómo cierras la mesa con este tema? Bueno, Carmen, el documento, pues no se puede tomar como algo definitivo. No hay una explicación sobre su origen, sobre su autenticidad, y no tiene mucho sentido
el documento mismo, pero la idea que está detrás del documento pues es la idea del sentido común en una situación de intento de cambio y de cambio a fondo. Además, no es solamente este documento, he visto algunas otras cosas por ahí, no sé, una conversación entre empresarios e intelectuales que aparece en las redes sociales. Ahí sí se identifican las caras, los rostros de quienes están participando, y más o menos es lo mismo. La idea central es que la elección del año entrante es definitoria del futuro político de México. Hay que, desde la oposición, arrancarle a Morena la mayoría en la Cámara, luego insistir en la consulta esta para el 22, para continuar o no continuar con el sexenio normal, sino la revocación de mandato. Hay que poner énfasis en las elecciones de gobernador para arrancar todavía más al poder ejecutivo, los ejecutivos de los estados, y acelerar el final del experimento de López Obrador y de Morena. No me parece, esto no es un complot, esto es digamos, una visión racional de qué hacer cuando uno está en oposición a este proyecto. En el pasado, la oposición a este proyecto se dividió. Había dos derechas ahí, que siempre me llamó la atención esta idea de que Mitt por un lado y Anaya por el otro. No entendí bien las razones profundas de esta división. Ahora se trata de que no vuelva a pasar lo mismo. Y con BOA o sin BOA, yo creo que sí, el documento presentado así desde Palacio, sin que se sepa de dónde diablos viene y de la autenticidad, no era prudente ponerlo, aunque sí era necesario para todos los interesados discutir hacia dónde va el conflicto político. Bueno, pues va hacia lo obvio, a que en las elecciones de medio sexenio se trate de romper el control que tiene Morena del Congreso, y de allí desgranar una serie de medidas. En el documento no viene, pero en otras cosas que se han difundido, viene, por ejemplo, la idea de hacer lobby ante la Suprema Corte y echar por tierra legalmente algunas de las medidas propuestas por este gobierno. Se supone que con 2 que se puedan echar para atrás ya empezará a desgajarse. Se dice también, bueno, hay que hacer lobby en Estados Unidos, lo cual no es algo que sea muy llamativo para la opinión pública, pero es algo que ha funcionado desde hace mucho tiempo. Entonces es una reagrupación de las oposiciones que no necesitaba de este documento para que lo supiéramos. Era cosa de estar viendo todos los días la dinámica de la política mexicana para saber que este es el camino que se va a seguir. En México, por ahora, supongo, esto de un golpe de Estado, pues no se ve posible
porque tampoco se ve posible que el ejército se meta. Ni la BOA ni nadie dice que el ejército se va a meter. Entonces el otro camino es el camino de las urnas, que es lógico en la medida en que por un lado está el poder político, pero por otro lado está el poder económico. Y el poder económico puede, si se organiza bien, si se conjunta, puede presentar una batalla y ganarla. ¿Te acuerdas de la famosa Casa de Berlín, donde, entre otras cosas, había la idea de intelectuales de alto rendimiento para crear un proyecto y una atmósfera contraria a López Obrador? Bueno, pues sí hay esos esfuerzos, y puede, seguro que se vendrán para los momentos clave del año entrante. Y esa es la vida política, es la guerra por otros medios. Vamos a poner el viejo dictum de que la guerra es la política por otros medios. Bueno, pues también la política es la guerra por otros medios, a Clausewitz de cabeza, y se usa todo lo que es de lo que se dispone, y sí estamos en ese contexto, en esa tesitura. En el pasado no había tal grande polarización porque se estaba todavía viviendo básicamente la base del viejo régimen, sí, con el modelo económico que dejó de funcionar en 1982 y de plano ya en 1988, hubo cambios económicos importantes. Luego vino ya 97 y la oposición hizo presencia en las estructuras, en las instituciones y el pluralismo, etcétera. Pero era todavía el sustento era básicamente el mismo que había funcionado antes, con otras caras, otras modalidades, pero ahora sí es más claro que hay un intento de cambio y hay un intento de oposición. Hay un libro que estoy leyendo, que pienso usarlo para el artículo que viene, que se llama The Reactionary Mind, de Corey Robin, que es un profesor de Nueva York. Está publicado en Oxford University Press, y una de las tesis principales es que el conservadurismo no solamente se opone a cambios en, por ejemplo, la política fiscal, que les quiten posibilidades a ciertos empresarios y quienes manejaban el poder, incluso fuera del gobierno, pero dentro del Estado y de la sociedad, sino su necesidad de que no se cuestione el derecho de los de arriba, los que estaban arriba desde hace tiempo, de tener la sartén por el mango. Se siente que la sociedad misma va a ir a la bancarrota, que hay algo terriblemente mal con traer a las clases que están abajo y ponerlas en un plano superior. Hay un resentimiento a ese movimiento, y bueno, aquí en el caso mexicano, vaya que si lo estamos viendo. Entonces la posibilidad, no por la BOA, sino porque la vida cotidiana de la política lo está mostrando, de que el año entrante el
choque fundamental se va a dar en las elecciones, que se va a poner todo lo que puedan para terminar con este dominio de Morena, que por cierto es un partido que todavía no cuaja, y justamente porque no cuaja como partido, creo yo que es la importancia del presidente como un personaje que en cierto sentido tiene que llenar un vacío que el partido todavía no puede llenar. Pero en fin, esa es otra discusión. El punto es BOA, y sí hay una con ese documento, sin ese documento, y que debió de haberse, si fue cierto, debió de haberse quedado en los corredores del poder mientras no se pudiera confirmar su autenticidad. Pero lo que está en el fondo sí es determinante para la vida política mexicana, lo que viene. Ya hay una decisión de muchos factores que no se hubieran reunido antes y que se piensan actuar de conjunto de aquí en adelante para no saben bien cuál es el proyecto. Lo que quieren es acabar con lo que está haciendo por ahora o el proyecto de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Ese sería su meta. ¿Cómo hacer de México algo mejor de lo que era, de lo que es? Eso queda un poco en el trasfondo. Ahorita es una lucha por detener un proceso de cambio que les parece abominable, injusto, inmoral, y que va a llevar al país a la ruina. Con detenerlo, ya, creo que lograron una meta. Ahora, ¿qué van a hacer cuando tengan el poder? Si es que realmente lo tienen, bueno, eso ya queda en un futuro lejanísimo, que son 2 o 3 años. Ahorita tenemos que estar viviendo esta confrontación y va a ser, como ya lo es, ¿no? Muy desagradable. Pero bueno, de modo, no hay forma de evitarlo. Pues ahí está el análisis, Lorenzo, Denise, Sergio, en esta mesa, que agradezco muchísimo, como siempre. Gracias por estar este lunes aquí. Sergio, gracias. Denise, Lorenzo, gracias por estar esta mañana aquí en el espacio. Así que seguiremos hablando. Buenos días. Buenos días, Carmen. Hasta luego. Buenos días a los tres. Buenos días a los tres. Bueno, pues ahí quedan las ideas para seguir pensando todos estos temas.